Hola, ¿cómo les va? Espero que súper bien. Yo muy contento porque ya estoy con las dos dosis de la vacuna, así que ahora estoy un poco más seguro que no me voy a morir, pero tampoco tanto más. Bueno, hoy día vamos a comenzar esta nueva unidad, esta de control de agentes basado en aprendizaje, ¿ya? Y esta es una unidad un poco distinta, diría yo, a lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Principalmente porque si hacemos en retrospectiva que hemos estado viendo en el curso, etcétera, siempre hemos partido desde los datos. Hemos dicho, oye, mira, ¿sabéis qué? Para datos de este tipo, fíjate que podemos aprenderlo así o asá, hacer algo. Siempre hemos pensado también en los problemas asociados, pero en el fondo son problemas que, ok, salen a partir de los datos que tenemos disponibles, ¿ya? O tenemos el problema y buscamos generar el dato que nos ayude, o de repente nos encontramos con que tenemos estos datos y, oh, mira, podemos resolver tal problema de esa manera, cualquiera de las dos formas. Eh, pero en este caso, al menos en un principio, eh, el tema no es el dato, ¿ya? El tema es que lo que queremos enfrentar es un problema, que es el control de agentes. Y eso va a hacer que el foco de la unidad, más que en el modelo de red neuronal que ocupemos, va a ser, o el modelo de aprendizaje que ocupemos, para no sesgar necesariamente redes neuronales, el foco va a estar en el algoritmo para aprender a controlar a la gente, ¿ya? Y eso es bien, bien distinto, ¿ya? O sea, va a ser una unidad particularmente al principio, hoy, bien densa matemáticamente, porque nos vamos a ir al dominio del algoritmo más que de la caja negra, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora no es nada tan terrible, hay 3, 4 slides, o quizá un poco más con fórmulas, pero la idea es que esta y la otra clase, que es la que voy a grabar ojalá hoy día, eh, y si bien la más densa es esta de hoy, tenemos tiempo, como esas dos van a estar dedicados a esta parte inicial, podemos ir más lento hoy día, cosa que cachen bien las cosas, y después la otra que voy a grabar puede ir más rápida, puedo cubrir más materia, etcétera, ¿ya? Eh, Así que eso, es una unidad, si a mí originalmente en el programa del curso, antes de que empezaran las clases, yo tenía esta unidad puesta al final, ¿ya? Pero quise moverla como penúltima porque requiere más tiempo de maduración. No es para nada fácil y creo que puede ser conceptualmente y eventualmente prácticamente de lo más importante que aprendan en el curso, ¿ya? O sea, el control de agentes es algo que está en todos lados, en particular en tráfico, eh, en las smart cities, eh, pero siempre hay que controlar algo, ¿ya? Y por eso es re importante. Bueno, lo de grafos al final también es importante, o sea, quizá más que importante es interesante, ¿ya? Pero yo diría que esto es más importante, ¿ok? Y decirlo de otra manera, también nos abre la puerta a ocupar todos los tipos de redes que hemos visto hasta ahora en este esquema. Ya eso es lo choro de que esté centrado más en el algoritmo que en el modelo de red. ¿Ok? Ya, antes de empezar, ¿hay alguna duda, comentario, algo? Algo que yo tengo que comentar. La tarea debía haberla publicado hace un par de días atrás, todavía no la publico. Todavía hay gente que todavía no entrega la tarea doyo. Recuerden que di tiempo casi que infinito para que lo pudiera entregar, no hay problema, eso sigue corriendo. Yo espero tener anunciado la tarea listo hoy día. No lo había subido esencialmente porque estoy buscando un set de datos adecuado, para que no se les vayan colleres desde el punto de vista de tiempo de ejecución, tiempo de entrenamiento, etcétera, ¿ya? Entonces, mi idea es que tengan que aprender un modelo de seguimiento vehicular, ¿ya? Como el del código que todavía tengo pendiente de subirlo. Pero si pongo el set de datos que yo ocupé es demasiado sencillo, demasiado poco interesante. Si pongo otro set de datos que se llama Interaction, que es súper choro, o interacciones súper raras, puede que sean muchos datos, cosas así, tengo que verificarlo bien, ¿ya? Pero va a ir por esa línea, así que
voy a lógicamente subir primero el código este que lo vimos en algún momento en la clase, y la tarea eventualmente va a tener ese código como backbone. Ustedes lo van modificando y todo, que yo creo que termina siendo más práctico. José pregunta, ¿es posible que en alguna de las tareas finales sea aplicado a transporte? Sí, sin duda. O sea, esta ya la tarea 3 va a ser aplicada con cosas de transporte. Y la 4, como les mencioné, al principio del curso va a ser abierta en el sentido de que van a poder ocupar ya sea la materia de los capítulos 4 o 5 o utilizar los anteriores, pero combinándolo, ¿ya? Y la temática, dado eso, dada toda esa apertura, va a ser libre. Entonces, lo que vamos a hacer es que el enunciado de la tarea 4 yo lo voy a liberar, no sé, la otra semana, algo así. Pero en el fondo, parte 1, piense en algún tema que le gustaría enfrentar con esto, con los que hemos visto y lo que eventualmente vamos a ver, etcétera. Y mándenme un mail, qué cosa le gustaría hacer, quiénes serían, y yo les doy feedback de, mira, puede ser complicado o no, le recomiendo esto, o cosas por el estilo. Creo que va a funcionar mejor así. Ya, yo quizás no la próxima semana, sino la subsiguiente, para que hayamos visto algo de las redes con grafos, para que ustedes puedan tener una idea, ya mira, sí, esto o no esto, etcétera. Ya, pero sí, la idea es que sea libre, seguramente van a poder aplicarlo a temas de transporte, etcétera, así que no hay ningún problema. Claudia, dale tú, por favor. Hola, profe. Hola, hola. Compañeros. Disculpen, de pronto me estoy adelantando, pero yo quería preguntar si, por ejemplo, uno decir, en vez de decir ahí en el departamento de transporte, que uno va, por ejemplo, a aplicar técnicas de learning o de aprendizaje de agentes, por ejemplo, para la parte de aprendizaje por refuerzo, yo podría decir que va a aplicar optimización dinámica aproximada por aproximación de la función de valor Ya, no paramétrica. Es decir, es que de verdad yo siento que todo el mundo en el departamento me cierra, como que no, ¿qué estás haciendo? No, es decir, eso la muero hoy eso no es día, Claudia. optimización. No, eso la muero hoy día, o sea, para que veáis que es súper relevante. Así que sí, eso está abierto como tema, por ejemplo, de tarea y todo. Es, vamos a verlo hoy día, pero es, o sea, sí, es optimización, porque es optimización dinámica, o sea, no hay manera de decir que no. CLAP tiene su curso de optimización dinámica y ve de cierta manera eso. Nosotros acá vamos a hacer un barrido bien cortito por algunas de las cosas que él ve, pero con otro foco, con otra óptica, otro tipo de algoritmos, etc. Profe, Sí, dime, perdón. disculpa, es que lo último es que a mí a veces me dicen, pero ¿por qué no utilizas optimización? Y yo como, yo digo, no es que eso no es optimización como tal del problema que tengo, sino finalmente, es decir, que es optimización determinística con horizonte rodante. Entonces yo digo, finalmente eso también es optimización dinámica aproximada, porque no estás optimizando la esperanza, sino que optimizas ya como los promedios, es decir, para parámetros de promedio, Claro. pero a mí me queda súper difícil vender esa idea y porque a mí me dicen, mire, lo que usted hace no es optimización, lo que nosotros proponemos es optimización y yo digo, no, ambos son optimización dinámica aproximada, pero me falta como, no sé, Mira, argumentos. yo creo que con lo que veamos esta clase y la próxima que va a estar grabada, debieses tener muchísimos más argumentos para defenderlo. Porque justamente lo que vamos a ver hoy día es, más allá de la intro y una visión más amplia, es los esquemas para estimar la función de valor. ¿Ya? Y en la clase grabada vamos a ver cómo estimar la función Q, que la función Q es una especie de función de valor, pero más aún vamos a ver cómo esa función Q hay cuando vamos a no obviar, sino que en el fondo vamos a aprovecharnos de la esperanza, ¿ya? Y el valor esperado finalmente va a ser como el promedio de las cosas que vemos, ¿ya? Y eso nos va a permitir tener un modelo, o sea, un algoritmo que se llama model free, en el fondo que no vamos a necesitar transiciones entre estados, y eso es en lo que se ocupa en la práctica, funciona bien,
es optimización porque tú pasaste de la cuestión completamente analítica a hacer una estimación con este algoritmo y es optimización. O sea, no hay argumento para decir que no es optimización y debiese quedarte más claro. Si necesitáis literatura de eso, yo tengo mucha. De hecho, está el libro de aprendizaje reforzado, Introduction to Reinforcement Learning, creo que se llama, de Sutton y Barto, que tiene capítulos y capítulos de eso, ahí se puede justificar así. No, eso de todas maneras. Sí, gracias. Yo miro también mucho Powell. Sí, no, pero te va a quedar más claro acá, sin duda. Súper. Ya, ¿alguna otra consulta? No hay problema de tiempo hoy día en realidad, no va a pasar de nada, Claudia. No va a estar apurado pasando slides, así que no se preocupen. Tenemos esta clase debajo de la manga que es la clase grabada, así que no hay problema. Ya, parece que no hay más dudas. Ya, ustedes me van interrumpiendo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver este problema del control de agentes, ¿ya? Pero para eso tenemos que embebernos un poquitito en qué significa, cómo se ha hecho, etc. Y un súper buen ejemplo que a mí no me gusta ponerlo mucho porque se asocia a cosas inteligentes con transporte de vehículos autónomos y creo que lo menos inteligente del transporte es un vehículo autónomo, pero bueno, eso es opinión mía. Pero pensemos más que un vehículo autónomo en un auto, ¿ya? El acto de manejar, ¿ya? Y uno está manejando, ¿ok? Y resulta que uno, si está en esta situación, por ejemplo, si no me equivoco, el Bay Bridge allá en San Francisco tiene la pinta, de hecho, dice las maquinitas atrás. Si uno está en una situación así, en que mira para adelante y ve, ¿cómo se llama esto? Que está libre, uno podría decir, yo incluso podría manejar con los ojos cerrados, ¿cierto? O sea, aquí pensando que la gente soy yo conduciendo, ¿ya? Yo podría incluso manejar con los ojos cerrados y llegar y digo, mira, ¿sabéis que para adelante no hay nada? No tengo que preocuparme de frenar, ¿ya? Porque no va a haber un auto asumiendo que el camión del lado no se va a cruzar, etc. Por lo tanto, hasta que yo ponga las manos bien derechas para adelante, el pie bien tieso, manteniendo la posición de la aceleración y voy a estar bien, ¿ya? Pero todos sabemos que no pasa eso, ¿ya? Todos sabemos que tenemos que estar con los ojos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué termina pasando eso? ¿Alguien se anima a tirar una idea de por qué siempre, más allá del miedo que podamos tener, miedo fundado, tenemos que abrir los ojos y no basta con manejar con los ojos cerrados en una condición acá para la gente que maneja normal? Obviamente hay gente de máquina que puede manejar con los ojos cerrados. ¿Alguien se le ocurre por qué? Por si no hay cómo responder a los estímulos, sobre todo lo que viene adelante. Ya, pero imagínate que tú estás en una recta infinita, no hay ningún problema, ¿ya? Tú estás así, pero ¿por qué igual uno tiende a abrir los ojos? ¿Ya? Más allá de la naturaleza humana. Yo de repente al menos he hecho la prueba, no sé si alguien más lo ha hecho, pero a veces digo, ya voy a caminar con los ojos cerrados. Igual me termino yendo por un lado. Ya, ahí Entonces, está, ahí Para no está. torcer. Exacto. Uno termina yéndose por un lado. Toda la razón, ¿ya? Más aún, José pone los ojos residenciales cada milisegundo, sí, pero no va tanto por ahí, eso tiene un poco de relación, pero no va por ahí. Pero como dice Jaime, uno termina yéndose para el lado, claramente es mejor verlo caminando que andando en un auto, sin duda. Y lo otro y ¿por qué es eso de que uno empieza a caminar para el lado? ¿Por qué creen que es? Porque no nos pasa cuando abrimos los ojos, solo cuando estamos con los ojos cerrados. ¿Ya? Pero uno dice, chuta, llevo, no sé, desde que uno tiene algo más de un año caminando. ¿Ya? Llevo mucho tiempo caminando. Somos expertos caminando, pero igual nos corremos para el lado. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre? Darío, dale, por favor. Sí. No, es que se pierde al ver el centro, ¿no? Se pierde el Cuando, centro, claro, cuando pero... uno... Dale, perdón, dime. No, cuando uno está los ojos cerrados. De hecho, hay unos ejercicios que uno trata de mantener caminando un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, o algo así.
mantenerse siempre en la misma posición, pero con los ojos cerrados, uno Ya. se va moviendo, uno Claro. termina moviéndose, aun cuando esté saltando en el mismo punto, pero uno Exacto. cree que está saltando en el mismo punto. Tal cual. Y ahí está lo relevante. Uno cree que está saltando al mismo punto, ¿ya? Pero uno siempre, siempre comete errores, aunque sean errores muy pequeñitos, ¿ya? Cuando yo doy el primer paso con los ojos cerrados, o voy un ratito chiquitito en el auto con los ojos cerrados, no pasa nada porque quizás me moví un poquitito y da lo mismo, ¿ya? Pero dado que esto es continuo, ¿ya? Esos errores se empiezan a acumular, ¿ya? Y se acumulan y se acumulan y se produce algo que se llama el drifting en inglés, en que yo me salgo completamente de la trayectoria que yo tenía planificada, incluso si el error que estoy cometiendo de manera instantánea es muy pequeño. Dicho de otra forma, si yo voy caminando con los ojos cerrados, en ningún momento, salvo que tenga muy mal equilibrio, voy a moverme en diagonal. Po. No voy a mover los pies en diagonal, no, pues yo voy a tratar de caminar derecho, pero en cada paso que doy, yo de a poquitito me voy desviando y desviando. ¿Ya? Ahora, si mi cuerpo tuviese norma cero en cuanto a errores, o sea, perdón, promedio cero en cuanto a los errores, iría autocorrigiéndome los errores. Pero resulta que no pasa, que los errores se empiezan a acumular, y el otro tema es que el error que uno comete tiende a estar un poquitito sesgado, ¿ya? Uno empieza a irse más a la derecha, ¿ya? O el manubrio está un poquitito ladeado para un lado, o la calle está un poquitito ladeada, o no hemos tocado el tema del acelerador. Es súper complicado mantener el pie para andar a 50 pegado, ¿ya? De hecho, uno está cada rato mirando el tacómetro a ver qué tal. Entonces, no es fácil, los errores se acumulan. ¿Y cuál es el mecanismo que tenemos los humanos para evitar eso? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos para evitar ese tipo de problemas? La vista, ¿no, Hans? La vista, o los sentidos percibir en el fondo, ¿ya? Principalmente la vista, sin duda, pero uno puede tener señales de otro tipo, táctiles, de audio, etcétera, ¿ya? Pero es eso, nosotros tenemos una manera de percibir, y en esencia eso en control, ¿ya? Eso se llama cerrar el lazo, ¿ya? Yo cierro el loop, o sea, yo estoy haciendo algo, ejecuto mi acción, veo qué pasó, ¿ya? Y me informo a mí mismo, ¿ya? Oye, mira, esto es lo que está pasando, y aplico eventualmente una medida correctiva, generalmente pequeñita, ¿ya? Entonces, uno, salvo cuando aprende a manejar, uno no está así, sino que uno está bastante derecho, una o dos manos, pero mueve muy poquitito, corrigiendo los pequeños cambios que hay, ¿ya? Entonces estamos cerrando el lazo, ¿ya? Para proveernos el mecanismo de corrección, ¿ya? Y esto se ha estudiado, pero hace millones de años. Los que tuvieron curso de control automático en la U se tienen que acordar, los que no, a esta altura no sé si es bueno o malo. Yo no tuve control automático mis compañeros lo tuvieron con Aldo Cipriano. Ahora me arrepiento, mis compañeros no estaban muy contentos en esa época, y he tenido que ir aprendiendo control ya cuando viejo, y es algo súper, súper choro. Pero es algo súper natural el tener control. ¿Ya? O sea, el buscar este feedback loop, ¿ya? Que nos dé la retroalimentación para saber lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo mal, etc. ¿Ya? Por eso es tan importante la retroalimentación en general, porque nos permite hacer control de las cosas. Y bueno, este tema se ha investigado durante muchísimo tiempo, ¿ya? De hecho ya trascendió hace mucho tiempo la investigación netamente, se sigue investigando harto, pero es algo que se aplica en el día a día en todo, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo absolutamente fome, pero real, ¿ya? De esquemas industriales, de donde yo tengo un horno, ¿ya? Tengo una válvula, una cañería por donde fluye gas, ¿ya? Y acá tengo una válvula de control, ¿ya? Y el tema es que, lógicamente, mientras más gas le ponga, más va a arder esta cuestión, ¿ya? Y mayor va a ser la temperatura, etcétera. Pero a mí me gustaría, ¿ya? Yo como operario, que la temperatura se mantuviese cercana a ciertos valores. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con control automático? Uno pone un sensor,
ya en este caso un sensor de temperatura, que esté midiendo lo relevante para el entorno, ya para lo que yo quiero controlar. En este caso nuestro mundo, nuestro entorno es este horno, ya. Y yo cierro el lazo, ya, olvidémonos un poquitito el controlador por el momento, ya, para poder hacer algún tipo de modificación al flujo de gas en este caso, ya, para poder controlar la temperatura. ¿Ya? Entonces, mi acción que yo voy a poder ejercer sobre el entorno es la cantidad de gas que pasa, ¿ya? En cada instante. ¿Cómo voy a regular esa cantidad? En base a un sensor, ¿ya? Pero acá viene lo interesante. Para poder hacer la decisión de cuánto más, cuánto menos, yo necesito tener entre medio de lo que hace la acción y el sensor a un controlador, ¿ya? Que en los casos anteriores somos nosotros mismos, nuestro cerebro, ¿ya? Y este controlador es donde uno ya puede hacer lo que quiere. En general, uno en este tipo de aplicación, uno tiene un controlador en que uno setea un punto de operación adecuado, uno como operador, en este caso, no sé, 80 grados, ¿ya? Y el controlador se encarga de, oye, mira, la temperatura está más baja, subo la cantidad de gas, la temperatura está más alta, bajo la cantidad de gas. ¿Ya? Un ejemplo súper simple, pero bastante básico. O sea, más que bastante básico, bastante explicativo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo creen ustedes? Y esto también corre para de hecho, se hace, ¿ya? Los sistemas de conducción automática básicos, siempre se me olvida el nombre, ya, cruise control, que tienen los vehículos, ya que en Estados Unidos es típico y acá pocos lo tienen. En el fondo es eso, mantenerme derecho, la velocidad mantenerla, eventualmente no chocar con el tipo de adelante, etc. ¿Ya? Pero y aquí viene la pregunta interesante, donde ya empezamos a tomar de nuevo la línea del curso. ¿Cómo creen ustedes que se llega a tener este controlador? ¿O cómo creen ustedes que funciona este controlador tradicionalmente? ¿Qué es lo que hace el ingeniero o el fabricante para construir este controlador? ¿Cómo creen que se enfrenta tradicionalmente esto? No quiero las cosas técnicas, no, es que un PID, no, si en el fondo, y ahí Claudia pone ecuaciones diferenciales, exacto, vamos por la línea. Acuérdense que un poco el slogan del curso es aprendamos y no modelemos, ¿ya? No porque modelar sea malo, por el contrario, sino porque el foco de esto está en aprender, ¿ya? Ver que nos pueden dar los datos. Y en este caso, la mayoría de las veces los controladores están, o el fenómeno que vamos a controlar, están modelados mediante ecuaciones diferenciales o ecuaciones de otro tipo. Hay un modelo del fenómeno, ¿ya? Y un modelo de la actuación del controlador, ¿ya? Entonces uno generalmente va a tener un controlador que va a tratar, por ejemplo, de linealmente acercarse a la temperatura adecuada, ¿ya? O linealmente frenar, pero resulta que frenar linealmente de repente no sirve, quizá conviene un poquitito más fuerte al principio, pues bajar, lo mismo acá, quizá corresponde una curva más exponencial o logarítmica para que sea más suave, vaya a saber uno, está lleno de distintos tipos de controladores, ¿ya? Con distintas ecuaciones para distintas situaciones, ¿ya? Y eso está súper bien, porque si nosotros tenemos un sensor y un fenómeno más o menos entendido que podemos modelar, chuta, sabemos más o menos por las ecuaciones, ¿ya? Cómo tenemos que controlar esto para que sea, entre comillas, óptimo, ¿ya? De hecho hay una rama del control que es el optimal control, el control óptimo que estudia partes de estas cosas. Pero eso tiene un big if, tiene un tremendo pero, ¿ya? Y es que tenemos acceso a un modelo, ¿ya? Del entorno del controlador, ¿ya? Más aún, sabemos cómo actuar dado el instante y el mundo que estamos viendo en ese instante, ¿ya? Y eso es cero trivial, ¿ya? En este caso es trivial, pero en general es cero trivial. Y acá para ejemplificar, lo voy a poner este video entero que vimos un poco la primera clase. Déjeme cortar
el sonido y ponerlo para ver video. Entonces, esta primera parte que estamos viendo, el experimento de Sugiyama, ¿ya? En que tenían a los vehículos, eso fue en Japón hace cierto tiempo, dando vuelta en una rotonda y notaron mediante este experimento que de manera espontánea se generaban tacos, ¿ya? Congestión, ¿ya? A pesar de que todos los vehículos estaban manejando a velocidad constante, manteniendo la distancia, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué creen que fue lo que pasó? Retomando un poco el ejemplo que habíamos conversado hace un rato. ¿Qué creen que finalmente es lo que pasa en una situación en que tenemos solo humanos conduciendo? Al final el problema se va sumando y como que no se autorregula por ningún lado. Exacto. No, alguien va a cometer un error, ¿ya? En este caso, alguien va a bajar la velocidad un poco más de lo que corresponde, sea porque pajareó y miró para el lado, o pensó que algo se iba a cruzar, o sintió que estaba muy cerca del de adelante, etc. ¿Y qué genera esto? Que se empieza a generar este taco, esta onda de choque que va para atrás, ¿ya? Y fíjense cómo se va moviendo, ¿ya? Y queda ahí de manera perpetua, ¿ya? Entonces, este experimento fue bastante interesante, etcétera, y hace unos cuantos años se repitió este experimento. El profesor Dan Work, que fue compañero del doctorado de Juan Carrera, y lo repitieron, pero con vehículos más modernos, todo completamente sensorizado, ¿ya? Entonces, ellos empezaron, ya tenemos las velocidades, todos los perfiles para todos los vehículos. Lógicamente empieza a pasar lo mismo porque somos humanos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que ellos a uno de los vehículos le activaron el cruise control, ¿ya? Y eso va a permitir controlar con un robot en el fondo, ¿ya? La velocidad y la distancia, ¿ya? Y fíjense lo que pasa, ¿ya? Ahí todavía están sin cruise control, ¿ya? Y ahí ya empezó a diverger el sistema, súper poco estable, y ya por acá más o menos, ahí, cuando la flecha cambió a rojo, ese vehículo le activaron el cruise control. Y fíjense lo que empieza a pasar. De a poquitito empieza a controlar el ritmo el grupo, ¿ya? Y se suaviza el flujo, ¿ya? De hecho, denme un segundito. Fíjense acá, en esta parte de la curva, cómo ya se suavizaron las velocidades. Está todo mucho más homogéneo y como acá teníamos una onda a la izquierda completamente sinusoidal. ¿Ya? Aceleráis, frenáis, aceleráis, frenáis. Y eso es pésimo porque consumes más combustible, gastas más los elementos del vehículo, etc. ¿Ya? Entonces esto es súper importante, súper interesante porque fue como sin nada más que el mantener una velocidad constante, ¿ya? Tú puedes mejorar el flujo, ¿ya? Quizá tú como conductor, en promedio puede ser, vayas un poco más lento, ¿ya? Pero el sistema en promedio va a ir más rápido, ¿ya? Y esencialmente lo que nos interesa cuando estamos modelando, estudiando esto, es que en promedio la cosa vaya mejor, ¿ya? La mayoría de las veces. Entonces, bueno, en Berkeley, esto le dieron un twist más machine learning y se dieron cuenta o empezaron a estudiar de que, mira, en vez de meterle cruise control a este auto, podríamos dejar que aprenda qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Porque el cruise control lo que hace es seguir su programa fijo, ¿ya? Pero quizá hay otras cosas que podemos aprender y más aún podríamos extender esto a otras situaciones. ¿Ya? Y ahí está el twist. Estamos reconociendo la dificultad del problema de que no nos basta modelar, sino que, mira, ¿sabéis que quizá tenemos que aprender sobre esto? ¿Ya? Cosa de elegir las acciones que parezcan adecuadas. ¿Ya? Entonces, ellos llegaron y empezaron al tiro, o sea, hicieron la prueba con el anillo simple y funcionó bien, ya muy parecido a este experimento que les mostré el video recién, pero empezaron a extender la situación y lo hicieron con una rotonda de 2 pistas, ¿ya? Y de nuevo acá el vehículo rojo es el vehículo en este caso autónomo,
ya que tiene la capacidad de controlarse solo. Su control es completamente aprendido, ya con aprendizaje reforzado, que es lo que vamos a ver esta clase. Los vehículos blancos son comunes y corrientes, y los vehículos que están como con celeste, ya, son los que este vehículo está sensando, que tiene conocimiento de la información de ellos. Y fíjense lo que empieza a pasar. El vehículo empieza a moverse como loco, ¿ya? Para controlar la velocidad del resto, ¿ya? Como ya no hay una sola pista, hay dos, tiene que empezar a moverse para darles la velocidad adecuada, ¿ya? Entonces, efectivamente la cuestión empieza a regularse, ¿ya? Y si bien este comportamiento no digamos que es muy novedoso, ya de hecho en lo que viene el video vamos a ver cómo la policía en Estados Unidos, para controlar la velocidad, si hay un accidente o algún escape o algo así, se va dando vuelta, ¿ya? Un poquitito también parecido a la Fórmula 1 con el auto que se mete cuando hay un accidente, que dice ya, ok, acá vamos a parar, no pueden sobrepasarme, etc. Y uno podría decir, ya, pues si esto ya lo hacemos los humanos, no hay nada interesante que aprender acá. Cuando uno, y acá viene la gracia también de Machine Learning, cuando uno empieza a poner esto en otras situaciones, ¿ya? En que nosotros no tenemos modelos, o modelar es muy difícil, y en particular no tenemos idea qué hacer, ¿ya? Tenemos nuestras heurísticas, nuestras ideas mentales, ¿ya? Y poner esto y empezar a ver que, fíjense, acá el vehículo rojo de nuevo es autónomo y tiene conocimiento de la información de todos los otros, ¿ya? Regula la velocidad de tal manera que no haya que parar, ¿ya? Que en esta figura de 8, ¿ya? Puede andar así. Y cuando acá a la derecha también modelan una entrada a una rotonda, ¿ya? Vemos que el vehículo autónomo, chuta, hace un cierto tipo de regulación para que, ya, los que puedan meterse después lo hagan con tiempo. Y esto ya se los había mostrado la vez pasada, que modelaron un poco la entrada al Bay Bridge, ya, muy simple. Fíjense que ahí el esfuerzo se puso en modelar simular más que modelar la situación, ¿ya? Y después aprender de la simulación. Y acá Jaime debe estar pensando, nada te asegura, ¿ya? Que la simulación, ¿ya? Está paramétricamente correcta, ¿ya? Y eso es otro tema súper súper interesante, ¿ya? Que también juega mucho en esto, ¿ya? Entonces, fíjense acá lo que vamos a hacer es movernos de este mundo del control, valga la redundancia, controlado, modelado, etcétera, ¿ya? Que es el control clásico, la gente de control automático también se ha ido moviendo a la parte del aprendizaje, y nos vamos a mover al dominio de aprender qué es lo que tiene que hacer el agente, ¿ya? No vamos a poner nosotros el, entre comillas, sesgo experto de qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Más allá que simular la situación, ¿ya? Ahí va a venir el conocimiento experto, ¿ya? Y luego vamos a dejar que la gente aprenda, ¿ok? Entonces, para todo esto, vamos a utilizar lo que se conoce como aprendizaje reforzado o reinforcement learning, ¿ok? ¿Y qué es el aprendizaje reforzado? Bueno, uno puede verlo de dos maneras. Por un lado es el formalismo matemático para la toma de decisiones basada en aprendizaje, ¿ya? O sea, el formalismo matemático para toma de decisiones basadas en modelos, etcétera, es el control automático, ¿ya? El que es la toma de decisiones, el formalismo matemático para la toma de decisiones basada en aprendizaje, es el aprendizaje reforzado, ¿ya? Y uno también podría verlo como un enfoque, no un enforque, ¿ya? Para aprender a tomar decisiones y controlar agentes basado en la experiencia. En estos dos bullets digo lo mismo, pero con un énfasis un poquitito distinto, ¿ya? ¿Y por qué me gusta poner este? Porque tiene esto de la experiencia, ¿ya? Y no del conocimiento experto, sino que la máquina experimenta el mundo, experiencia el mundo, como se diga, y en base a lo que experimenta, aprenda a tomar las decisiones, ¿ya? La gracia de esto es que podemos poner un criterio de optimalidad que tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Y no con lo que nosotros creemos que es óptimo. Y eso va a ser fundamental, ¿ya? Y lo vamos a ver reflejado un ratito más en una función de recompensa, etcétera, ¿ok? Ya, consultas hasta ahora. Me interesa que estemos todos como en el mismo mindset para seguir. Andrés, tú estás con la mano arriba.
Perdón, con el eh, micrófono abierto. Entonces, para hacer esto de darle la experiencia, entonces el modelo siempre va a tener que estar como conectado a una simulación o algo en tiempo real de lo que reforzarse, como que queda dependiente de que yo también tenga la otra mitad, ¿o no? Ya, sí, no. En general, el aprendizaje reforzado clásico requiere de un entorno, ¿ya? Sea este un simulador, sea este el mundo real, no lo recomiendo, pero podría ser, ¿ya? Pero hay hartos avances, muchos el último tiempo, en aprendizaje reforzado offline, que en el fondo tú tienes datos recolectados de una situación, ¿ya? Y pones, y en el fondo aplicas como algo parecido a aprendizaje supervisado o autosupervisado sobre esos datos. Y tú aprendes el agente sobre datos que ya se dieron, ¿ya? Entonces, eso se está avanzando y si en mí me apuran, ese es el futuro de esto, ¿ya? Recolectamos datos y eventualmente la gente aprende como que aprende internamente a simular. Hay unos papers hermosos, ¿ya? Sorry, lo emocionado con esto, que son los de World Models, en que la gente recibe información y él crea su modelo interno del mundo, como en sueños, ¿ya? Y él aprende en ese mundo que él aprendió, y él aprende a tomar decisiones en ese mundo que él aprendió, ¿ya? Es un poquitito como nosotros, que nosotros como que vamos simulando lo que creemos que va a pasar y aprendemos muchas veces ahí, ¿ya? No siempre con la experiencia, ¿ya? Eso funciona súper bien. Hay otro paper muy lindo también, que no es de esta materia, se aleja, quizás se los puedo dejar de optativo, en que agarran videos de un segmento autopista, ¿ya? Procesan el video y lo que tienen es como cajitas donde están los vehículos, etcétera, y se aprende un agente solo a partir de eso, sin simular ni nada, para meterse en el taco y ir evitando las cosas, etcétera. Es súper choro el paper, súper súper lindo. Entonces, si bien no nos va a alcanzar el tiempo en este curso para ver el aprendizaje reforzado offline, ¿ya? Que es algo que recién se está moviendo, hay buenos resultados, pero todavía más bien de juguete, y no nos va a alcanzar el tiempo lamentablemente. Pero todavía está en pañal, entonces, pero va para allá la moto, no va a ser necesario el tema del simulador siempre. Ahora, no tampoco hay que mirar de mala manera los simuladores, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien uno piensa en Aimsun y dice, chuta, ya, pero esto es como lento, y Aimsun es más lento, sin duda. Ya hay otros como Sumo que yo espero que podamos utilizar o al menos mostrárselo acá. Tengo que ver bien el tema. Que son más rápidos. Hay otros simuladores que son, no sé, 10.000 cuadros por segundo. Entonces tú puedes simular el comportamiento real muy, muy, muy rápido, ¿ya? Entonces deja de ser tanto un problema, ¿ya? Se ha avanzado harto en esa línea, si bien yo creo que no es la solución final, porque requiere un simulador y el simular implica sesgos, ¿ya? Simplificaciones. Muchas veces valen la pena, pero otras veces no. Yo creo que la moto va eventualmente por el tema de capturar datos y datos y datos en el fondo y de ahí extraer el conocimiento. Pero bueno, eso es parte del futuro más que nada. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? Nada, al parecer. Ya. Continuemos entonces. En nuestro mundo ya del aprendizaje reforzado, nosotros nos vamos a basar en este esquema, y estoy seguro, o sea, no estoy seguro, pero puede ser que no, lo voy a hacer de otra manera. Todas las clases de todas las universidades que se precien sobre Reinforcement Learning incluyen de alguna manera este diagrama, ¿ya? Un diagrama clásico, todos lo ponemos siempre, ¿ya? De una u otra forma siempre está esto. Porque es muy informativo, es súper poco sexy, es horrible, pero es muy, muy bueno, muy informativo, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que nosotros vamos a tener un agente, ¿ya? Y un entorno, un ambiente, ¿ya? Y esa gente va a interactuar con este entorno a través de acciones, ¿ya? De una acción A que ejecuta en un tiempo T, ¿ya? Y como respuesta a esa acción, el entorno, nuestro ambiente va a generar dos cosas, ¿ya? Un nuevo estado, ¿ya? Para su entorno, de hecho, perdón, retroceder, ¿ya? El agente
¿ya? Va a percibir el mundo y se va a dar cuenta que el mundo está en un estado T. En base a eso, va a tomar una acción en el tiempo T a T, ¿ya? Y con eso va a interactuar con el mundo. Y el mundo va a generar como respuesta a eso un nuevo estado del mundo, un S en T más 1, pero además una recompensa, ¿ya? Y esa es una recompensa que te va a decir si lo que tú hiciste sobre el mundo es bueno o es malo, ¿ya? Y eso se va a conocer como el reward, ¿ya? Y uno, en cuanto a, al menos en cuanto a la formalización de esto, uno va a tener un reward en cada instante de tiempo. El tema es que ese reward puede ser cero, entonces en la práctica uno no, puede no tener reward, ¿ya? Pero este va a ser el esquema general del aprendizaje reforzado. Yo tengo un agente que percibe el mundo, reconoce de alguna manera el estado en que está, aplica una acción en base a su comportamiento, ¿ya? Esa acción genera un cambio en el mundo, se actualiza el estado del mundo, pero además el mundo, ¿ya? Genera una recompensa, ¿ya? Y esa recompensa, ¿ya? Es completamente artificial en el fondo, o sea, no es tan artificial, pues si yo me pego un cabezazo en la muralla, claramente tengo una recompensa negativa, pues me duele, ¿ya? Pero existe ese feedback del entorno que nos dice esto está bien o esto está mal, ¿ya? Y es importante, acá lo vamos a diferenciar del estado del mundo, ¿ya? Porque podríamos decir, mira, el estado del mundo es que yo me pegué en la cabeza y ahora tengo dolor de cabeza, ¿ya? Pero ahí hay que hacer una salvedad súper importante y siempre hay que tener en mente. Este S es el estado del mundo y no el estado de la gente, ¿ya? Por lo tanto, si yo me pego en la cabeza, eso es el estado de la gente, ¿ya? No el estado del mundo. Ahora, si mi cabeza hacemos que sea parte del mundo y el agente esencialmente mis brazos o el resto del cuerpo, ya, ok, uno podría argumentar eso, ¿ya? Pero es súper importante, ¿no? Es el estado del mundo, el estado, y no de la gente. Por eso necesitamos este reward, algo que nos diga si lo que estamos haciendo está bien o mal, ¿ya? Y eso es súper importante. José pregunta, ¿pero el ambiente se iría actualizando a medida que aparecen ruidos nuevos que se introducen al sistema? Sí, exacto, ¿ya? El entorno puede moverse por su cuenta, ¿ya? No solo a través de las acciones que nosotros realizamos. Y ahí es cuando esto se empieza a poner más complicado, porque si el entorno solo se modifica con las acciones, esto se puede solucionar más o menos fácil y de manera exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una descripción precisa del estado del sistema, ¿ya? Pero cuando ya el sistema evoluciona solo, etcétera, o las acciones son muy complejas, nosotros lo que vamos a tener del entorno no es el estado, sino una observación. Y a partir de la observación nosotros quizá debemos inferir un estado, ¿ya? Y las observaciones son ruidosas, pueden estar ocluidas, no tienen información parcial, es más complicado, ¿ya? Pero eso son cosas que vamos a ir viendo, ¿ok? Ya, dudas sobre esta parte, me interesa mucho. Cada una de estas slides, de las primeras slides, vamos a ir bien lento, ya para ir tranquilamente moviendo el conocimiento interno y que tratemos de tenerlo bien, bien claro, ¿ya? Entonces, dudas sobre esto, sobre cómo es el funcionamiento. Sí, ese té puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser un día, Sí, o sea, estaba pensando como en uno puede correr por completo una corrida, una simulación y evaluarlo al final y después volver al principio y correrla de nuevo. O podría ser cada segundo esa simulación, dependiendo de exacto, cómo uno quiera. Yeah. exacto. Y tampoco hay limitaciones o restricciones para que el intervalo entre T y T más 1 sea el mismo que entre T más 1 y T más 2. Estos son time steps, ya sea como sea, no hay limitante en eso. Ahora, uno muchas veces se aprovecha de eso, está el método de diferencias temporales, etcétera, que no lo vamos a ver, pero es un algoritmo clásico que uno se puede aprovechar de eso. Pero a modo general, da lo mismo. Tú tienes
tiempos y cuando te toca, y si no te toca, no nomás. ¿Sí? Ahora, un problema más interesante es cómo hacer que la gente logre que te toque más y tener una frecuencia más alta de time steps, ¿ya? Pero eso es otro tema distinto, ¿ok? Ya, más consultas. Nada más. Ya. Sigamos entonces. Y esta slide la vamos a pasar un poco más rápido, pero me gustaría enfatizar en cómo se diferencia esto de lo que hemos visto típicamente en este curso sobre aprendizaje supervisado. Ya olvidémonos, acá lo dejé más borroso, el aprendizaje no supervisado, porque no tiene nada que ver con esto, al menos de manera evidente. ¿Ya? Pero nosotros hemos estado acostumbrados en este curso a tener siempre problemas de aprendizaje supervisado. Tenemos etiqueta para cada uno de los datos y, más importante aún, son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Ya? Si no tenemos el supuesto de IID, se nos cae todo. ¿Ya? Porque esencialmente lo que estamos aprendiendo con un modelo de aprendizaje, ¿ya? Es que lo que estamos viendo como experiencia es representativo. Todo viene de la misma distribución generadora. Si ahora nos ponen un ejemplo a un modelo ya aprendido y no lo reconocemos porque fue muestreado de otra distribución, eso se conoce como out of model distribution, out of distribution example, ¿ya? No hay ni una garantía. ¿Ok? Pero ¿cuál es el tema? Que en aprendizaje reforzado, los datos no son IID. ¿Ya? El pasado influencia el futuro. Y más encima, en el pasado, nosotros fuimos los que actuamos. ¿Ya? Entonces, nuestras mismas acciones van a influenciar cómo nos vamos a ver a futuro. ¿Ya? Dicho de otra forma, la red o el algoritmo que aprenda algo en los primeros time steps, ¿ya? Puede ser que tenga que cambiarlo completamente en los últimos time steps. Peor aún, y aquí lo relaciono con la tarea, lo que yo he ido, o con la tarea recién pasada, o activa, la 2, a medida que yo voy avanzando, voy aprendiendo cosas nuevas, pero puede ser que al aprender esas cosas haga interferencia con las que había aprendido antes. ¿Ya? Eso se llama interferencia catastrófica, no olvido catastrófico. ¿Ya? El olvido catastrófico en general es con aprendizaje supervisado, la interferencia catastrófica es con el aprendizaje reforzado. Y el tema es que es tanto más difícil porque es algo que siempre pasa, es en el continuo del aprendizaje. ¿Ya? Eso es por un lado, y por otro lado, no tenemos etiqueta en esto. ¿Ya? No hay nada que nos diga lo que tú hiciste está bien o está mal en cada instante de tiempo. Solo tenemos una recompensa que nos aproxima al si tuvimos o no éxito. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí esto puede confundir un poco. Lo que estamos buscando es una gente que se comporte bien. ¿Ya? La recompensa, perdón, una gente que haga algo que nosotros queremos. ¿Ya? La recompensa no te dice lo que tú estabas buscando lo hiciste bien o no. ¿Ya? Es más que eso. A ver, ¿cómo lo digo? En el fondo, nosotros queremos, por ejemplo, en el ejemplo de Flow hace un rato, que el flujo sea más homogéneo, ¿ya? Más suave. ¿Ya? Nosotros tendríamos que esperar a que termine toda la cuestión para decirle, mira, este flujo no fue muy homogéneo, y ahí tendríamos el aprendizaje supervisado. ¿Ya? En cambio, en vez de eso, tenemos un proxy, que es esta recompensa que nos va a ir diciendo en cada momento, mira, está la velocidad promedio similar, no similar, el gasto de combustible, etcétera, que no es lo mismo, una especie de proxy. ¿Ya? Y esa recompensa es lo que nos va a ir guiando cómo obtener este comportamiento óptimo. ¿Ya? Entonces, la etiqueta nos debería decir en cada momento lo que uno tiene que hacer para ser óptimo. ¿Ya? La recompensa solo te está diciendo sí, vamos bien o vamos mal, etc. ¿Ya? Es como decirle a un niño que está aprendiendo a andar en bici, cada una de las cosas que tiene que hacer, mira, mueve la pata para acá, eso quizá uno lo hace al principio, ¿ya? Pero después cuando están dando, uno le dice, vais bien, no te estás cayendo, o quizás anda más rápido, pero no a nivel de la etiqueta particular, ¿ok? Y eso es importante tenerlo súper claro. Esto es un paradigma distinto a aprendizaje, ¿ya? Y ahora la siguiente diapo, ¿cómo vemos
estos agentes, ¿cómo los caracterizamos? ¿Ya? Y en general un ejemplo súper bueno, excelente de hecho, es cuando vamos a premiar a un perro por hacer algo. ¿Ya? Entonces, recordemos que nosotros teníamos las acciones que puede ejecutar el agente, ¿ya? El estado del mundo o las observaciones del mundo, ¿ya? Y la recompensa. Entonces, en este caso, las acciones, ¿ya? De la gente, que la gente es el perro, son los movimientos musculares, ¿ya? Porque el perro quiere comer, ¿ya? Nosotros vamos a forzar el comportamiento que queremos con la recompensa, ¿ya? Entonces, el perro, ¿qué tiene para hacer? Tiene acciones, sus movimientos musculares, ¿ya? Haga lo que haga el perro, ¿ya? ¿Qué más hay? El perro percibe el mundo a partir de observaciones. El perro no tiene conocimiento total del mundo, es parcial, tiene sus observaciones, que son vista, olfato, tacto, oído, gusto, etcétera, lo que sea. Un perro robótico tendrá otras, etcétera, ¿ya? Y la recompensa va a ser la comida. Entonces, nosotros, como, entre comillas, supervisores, vamos a recompensar, ¿ya? Cuando el perro va haciendo las cosas adecuadas, independiente si lo hizo perfecto, no perfecto, etcétera. Ahí uno podría tener más galletas o menos galletas, ¿ya? Y podría tener recompensas negativas también, ¿ya? No voy a decir que le peguen al perro de ninguna manera, pero en el fondo algo que no sea agradable para el perro, ya quizá mojarlo, no sé. A algunos perros quizá les gusta. Generalmente les gusta en realidad, ¿ya? Entonces, ahí se va viendo. Felipe dice, en resumen, nuestro modelo es un bonito pavloviano en parte, pero es más complejo que eso, ¿ya? Pero sí, hay mucho pavloviano en esto, ¿ya? Uno se saca un poco de eso encima cuando lo modela matemáticamente, pero el concepto de tener esta recompensa y que la recompensa induzca el comportamiento, ¿ya? Es lo que buscamos. Ahora, ¿ya? Hay trabajos modernos en que en vez de tener una recompensa, siempre se tiene una recompensa, es parte del formalismo, pero en vez de que esa recompensa sea apuntando a que el agente ejecute el comportamiento que buscamos, hay otras recompensas que se basan en ingenuidad o en descubrimiento, ¿ya? Por ejemplo, un típico ejemplo perdón, curiosidad, esa es la palabra, en que la recompensa busca que la gente descubra más del mundo, ¿ya? Y ahí no es tan pavloviano porque en el fondo uno le dice a la gente no te muráis nomás, ¿ya? Y la gente descubre que pensando en los juegos, por ejemplo, que si no se cae a los hoyos y mata a los enemigos y llega al final de la etapa, no se muere. Entonces nosotros lo único que hicimos fue premiarlo por no morirse y no con saca el mayor puntaje, mata mayor cantidad de enemigos o llega al final de la etapa. ¿Ya? Entonces es un poquitito distinto a lo de Pavlov, ¿ya? Pero bajo el mismo marco, ¿ya? Uno podría discutirlo, ¿ok? Pero para que no nos quedemos solo con ejemplos de la vida real, ¿ya? O de agentes más humanos, ¿ya? Uno podría pensar también en un entorno de manejo de inventario, ¿ya? Donde mis acciones son qué y cuánto comprar, ¿ya? Mis observaciones o mi estado sería los niveles que yo tengo de inventario, ¿ya? Y la recompensa es la ganancia, ¿ya? Entonces uno podría dejar que un agente aprendiese cómo manejar el inventario de mi empresa en base a cómo se van moviendo las cosas. Es medio arriesgado, sí, ya me puedo ir quizá a la bancarrota porque el tipo dijo, ya no, cómprate 500 camiones, ya, porque no, vamos por ahí. Quizá no es la solución ideal, pero si uno simula esto, podría ser, ¿ya? Lo importante que quiero transmitir con esto es que esto del aprendizaje reforzado no porque tenga este sesgo de aprendizaje, cerebro inteligente, solo se aplica a robots, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que en cualquier situación en que nosotros queramos aprender una política de comportamiento, cómo comportarnos ante situaciones, ¿ya? Y eso puede ser el manejo de inventario, puede ser un auto, puede ser un perro, puede ser cuando decirle a los buses que salgan a la calle, o cuando tengo que guardar más buses, o la distancia que hay que tener entre buses,
todo eso uno lo puede ver como parte de este framework de tipos de problemas que se pueden tener. ¿Ok? Ya, dudas hasta acá. Nada al parecer. Ya, entonces, todas estas, las dificultades técnicas que vamos a ir aumentando a medida que pasemos estas clases de aprendizaje reforzado, ¿ya? Van a tener que ver principalmente con el nivel de estructura del ambiente o del entorno, ¿ya? Y ahí es cuando vamos a hacer dos distinciones, vamos a hacer varias, pero en particular dos sobre las técnicas que vamos a ocupar. Por ejemplo, si tenemos un entorno altamente estructurado, ¿ya? Un mundo de bloques, algo por el estilo, ¿ya? Nosotros vamos a hacer feature engineering, o sea, nosotros vamos a hacer una descripción del mundo del estado, ¿ya? Para caracterizarlo, ¿ya? Entonces, en ese problema, el aprendizaje solo se remite a elegir la mejor acción dado el estado del mundo, ¿ya? Porque el percibir el mundo, el modelar el mundo, no es un problema. Lo podemos hacer. Y por eso pongo el feature engineering acá, en que nosotros creamos una feature del mundo que lo describe completamente, ¿ya? Por otro lado, tenemos los entornos no estructurados o con baja estructura, ¿ya? Donde es imposible generar o capturar un estado completo. No se puede, ¿ya? Entonces ahí, además de aprender a elegir la mejor acción, tenemos que aprender a percibir el mundo, ¿ya? ¿Qué cosas de las que estamos midiendo son relevantes, etcétera, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la diferencia entre, por un lado, aprendizaje reforzado, clásico, en que esto siempre hay features que describen el mundo y no tenemos que aprenderlas nosotros, y el Deep Reinforcement Learning, que es Reinforcement Learning con redes neuronales, donde nosotros le vamos a dar esta pega de percibir al modelo, ¿ya? En el fondo vamos a cambiar el estado del mundo, que generalmente se denota por S sub T, ¿ya? Por observaciones del mundo, por observaciones del mundo, que va a ser el O sub T, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos un mundo parcialmente observable, y en este caso tenemos un mundo completamente observable, ¿ya? Este problema es mucho más desafiante, ¿ok? ¿Cuál es el tema? Que en un entorno urbano generalmente carecemos de estructura, ¿ya? Por ejemplo, si queremos controlar un semáforo de manera inteligente, ¿ya? No tenemos cómo definir el estado del mundo exacto, porque necesitaríamos las velocidades, posiciones de todos y cada uno de los vehículos que pueden influenciar el comportamiento del semáforo. Y eso es infactible, ¿ya? ¿Qué podríamos tener? Chuta, una cámara que graba esto, las mediciones de las espiras, a un pobre Gil al lado tomando medidas, etc. ¿Ya? Pero en general lo que vamos a buscar con el Deep Reinforcement Learning es tener estas mediciones del mundo, ojalá ricas en cuanto a información extraíble, ¿ya? Aunque sea difícilmente extraíble, cámaras u otro tipo de sensores. Y lo que se habla acá es tener un loop sensorial motriz, ¿ya? Que nos lleve desde las observaciones, dando toda la vuelta hacia las acciones, ¿ya? Sin tener entre medio una parte en que yo describo el mundo con features ya descritas desde antes, etc. Entonces, por eso acá pongo primero, si esto es una imagen, le meto una red neuronal y el resultado de esa red neuronal se mete a otra red neuronal que predice la acción y todo esto lo entreno de manera simultánea. Eso es este loop sensorial motriz completo, ¿ya? Si yo dividiera en primero voy a describir la parte visual y eso lo hago supervisado y después hago la acción, no es un loop sensorial motriz completo, ya es parcial, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a buscar al finalizar esta unidad es ojalá tener este loop sensorial motriz completo, ¿ya? Es súper peludo, súper difícil, ya generalmente vamos a ir tomando approach intermedio, ¿ya? Porque hacer que esto converja es de verdad muy, muy rudo, muy, muy difícil. Esto de que sea dinámico, de verdad le mete complicaciones. ¿Ya? Pero vamos a ir en ese camino. ¿Ok? Carlos, dale tú, por favor.
Hans, pensando un poco en este aprendizaje reforzado, claro, cuando tenemos un premio, quizás es un poco más sencillo verlo, pero cuando tenemos varios premios, yo me imagino como esto parte sin rótulo, como que el algoritmo va para todos lados, ¿no? Sí, Al principio cuesta converger, me imagino que los pesos de ese premio también pueden ser relevantes. Es un tema súper delicado y complejo. muy complejo. Y acá hay un tema de discusión en la comunidad, ¿ya? Y aquí no porque lo haya pintado tan choro, esto es lo máximo. De hecho, a ver, si uno va a ciertos investigadores de Berkeley, el Sergey Levin y Peter Avil, y la gente en DeepMind, etcétera, ellos piensan que la solución a la inteligencia artificial es el aprendizaje reforzado. De hecho, ellos acaban de sacar un paper, DeepMind, que se llama Reward is Enough, ¿ya? Es clásico, hay muchos papers en Machine Learning que es Attention is all you need, bla, 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 ¿ya? Esa línea de que, mira, este tipo de cosas es lo único que necesita, ¿ya? Y este paper dice que reward is enough, o sea que si tú tienes una función de reward, ¿ya? Puedes aprender comportamientos inteligentes. ¿Ya? Es un paper que salió hace una semana, creo. ¿Ya? Yo no he tenido el tiempo de leerlo bien. ¿Ya? Eh, pero eso tiene el problema de, como bien dices tú, al principio hace cualquier estupidez. Ok, quizá la evolución hizo cualquier estupidez al principio, pero el tema, desde un tema analítico, es que el reward es un escalar, es solo un número, ¿ya? Y el gradiente que te genera ese número es muy poco informativo. Si lo comparas con el aprendizaje supervisado, en que en el fondo uno tiene un gradiente para cada una de las categorías, ¿ya? O en una regresión en que tú tenías un gradiente de la función, ¿ya? Es mucho más rico el feedback que le estáis metiendo, ¿ya? Acá solo le estáis metiendo el gradiente de un escalar, ¿ya? Es muy poco informativo. Y hay argumentos biológicos para eso, en el fondo, que dada la cantidad de neuronas que tiene el cerebro, si es que solo necesitásemos el reward, y se hacen cálculo ahí de la cantidad de tiempo que necesitaríamos iterar para asignar un peso adecuado a cada neurona en nuestro cerebro, es infinito tiempo. No alcanza, no alcanzamos, ¿ya? Y ahí es cuando viene la idea del aprendizaje autosupervisado, en que el gradiente de la autosupervisión es más informativo, ¿ya? Y en particular sale esta idea maravillosa que en este curso no alcanzamos a ver, que es del aprendizaje predictivo, el predictive coding, en que en el fondo mi modelo aprende a predecir cómo se va a ver el mundo, ¿ya? Y cuando mi modelo del mundo no coincide con la evidencia que yo veo, mi gradiente es súper fuerte y voy corrigiendo harto las cosas, ¿ya? Pero un tema súper complejo, Carlos, al principio estas cosas hacen cualquier cosa, eh, es muy fácil caer en el diseño de la función de reward y eso genera overfitting. Es súper complicado, ¿ya? Es complicado hacer que estas cosas funcionen bien, pero cuando funcionan son bien, bien sorprendentes. Sí, ahí, claro, me imaginaba el Mario Bros, por ejemplo, un típico juego de aprendizaje reforzado, y claro, tú quieres llegar a la meta, pero también a lo mejor quieres sacar tu puntaje, quieres hacerlo en menos tiempo, y ahí se empieza a complicar. Claro, Sí, y ahí es fácil verlo, porque al principio probablemente va a empezar a hacer cualquier cosa, y ahí está la complejidad de este problema. claro. Y hay otro video que, a ver si me acuerdo, se los pongo, que es súper choro, en que en toda esta onda de entrenar a gente para juego, entrenaron uno que era un juego de lancha, eran carreras de lancha, pero que además en el camino uno podía comerse ciertas cosas para tener puntaje. Entonces la gente se dio cuenta, le encontró una pifia al juego, en que si lo único que hacía era comerse estas cosas que aparecían de nuevo, ya es como si las monedas del Mario aparecieran de nuevo, si estaba todo el rato comiéndose esas cosas, sacaba más puntaje que si ganaba la carrera, ¿ya? Entonces ahí el problema fue que el reward no estaba bien puesto, ¿ya? Los incentivos mal puestos, tanto que se habla ahora con la economía y en particular cuando uno estudia que la recompensa está puesta en las notas y no en el aprendizaje, porque la nota es supuestamente, un buen proxy del aprendizaje. Entonces nosotros les decimos a ustedes, sáquense buenas notas, porque si se sacan buenas notas están aprendiendo. Pero resulta que si yo aprendo a calentar la materia, ya no aprendo, pero me puedo sacar buena nota. Es exactamente lo mismo. Ese es el problema
de, entre comillas, controlar o supervisar el sistema solo con un número, solo con un reward, ¿ya? Y es súper, súper complicado. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta más? Todavía nos quedan 10 minutitos de clases donde espero ver la notación más técnica. Ya, de nada, Carlos. Entonces, ya aquí empiezan las cosas que dan miedo. Ya veamos un poquitito de notación. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, estamos en una situación en que percibimos a través de nuestros ojos un tigre, ¿ya? Y tenemos que elegir la acción adecuada para maximizar un reward con respecto a una situación en que vemos un tigre, ¿ya? Esto obviamente no es algo que, bueno, que pasó un poco, pues cuando estuvo el puma al principio de la pandemia en la calle, más de alguien podría haberse visto enfrentado a esto. Ahora parece que ya no, ¿ok? Pero entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una observación del mundo, ¿ya? O en su defecto, un estado del mundo, ¿ya? Si el mundo es completamente observable, vamos a tener un estado. Si el mundo no es completamente observable, vamos a tener una observación del mundo, ¿ya? Y en base a esa observación o ese estado, que es la información que tenemos del mundo, nosotros lo que buscamos es una política de acción, que la vamos a denotar con una pi, ya esto es estándar, una política de acción que, dada una observación o un estado en el tiempo t, genere una acción A, ¿ya? Y esa política va a estar parametrizada por un vector teta, ¿ya? Que pueden ser los parámetros de una red neuronal, de alguna regresión lineal, lo que sea, ¿ya? Entonces voy a tener una política pi de teta, ¿ya? Que dada una, que en el fondo va a ser probabilístico esto, que en el fondo que da una observación me va a dar una distribución de probabilidades sobre las acciones que yo debería tomar, ¿ya? Acá es importante porque yo no puedo tomar varias acciones, ¿ya? En particular acá con el tigre puedo correr a la izquierda o a la derecha, ¿ya? O quedarme parado, que no es lo aconsejable, ¿ya? Entonces, esta política pi de teta va a ser una distribución de probabilidad condicional sobre las acciones condicionadas en las observaciones, ¿ya? Dicho eso, en un instante de tiempo dado, dado una observación, pi de teta me entrega la distribución de las acciones posibles de tomar. ¿Cuál es más probable hacer? ¿Ya? Lógicamente, lo que nosotros esperamos es que la acción más probable a tomar sea la mejor, ¿ya? Entonces, puede ser que en un principio esta política te diga, quédate parado nomás, ¿ya? Y si yo me quedo parado, ¿qué es lo más probable que sea la siguiente observación? Sin ponerme tétrico, que voy a ver al tigre más cerca, ¿ya? Quizá uno ya no lo vio y el time step fue demasiado cortito y el tigre ya se acabó con nosotros, pero eventualmente uno va a ver al tigre más cerca, ¿ya? Y ahí uno podría decir que la política, que si mi reward es la distancia con el tigre y que yo no hice nada, hizo que se redujera mi reward, ya, o que fuese negativo, chuta, ya, entonces tengo que hacer algo, tomar alguna acción, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de notación, tenemos el estado o la observación y la acción, ¿ya? Y si tenemos una política basada en observaciones, se va a llamar política, y si tenemos una política basada, condicionada en el estado, va a ser una política completamente observada, ¿ya? Porque yo tengo una observación completa del mundo. Si modelamos esto con un modelo gráfico probabilístico tipo cadena de Markov, etc., nosotros vamos a ver lo siguiente, ya que nuestro mundo está en un estado S1, de ese mundo extraemos una observación, ya a partir de esa observación nuestra política nos dice qué acción tomar, y el estado actual del mundo, ST, junto con la acción del mundo en ese momento, la acción que la gente hace, bien digo, en ese momento, ¿ya? Me va a generar una transición a un nuevo estado del mundo, S2, ¿ya? Y esa probabilidad de transición, ya condicionada en el estado actual, y la acción que yo tomé, lo va a definir una función P, ¿ya? Que nos va a entregar la distribución de probabilidades del nuevo estado, dado el estado actual y la acción actual, ¿ya? Nada muy novedoso acá, ¿ok?
sea, yo tengo un estado, percibo el mundo a través de ese estado, ¿ya? De hecho, si es algo completamente observable, esto me lo salto y mi política va para allá. ¿Ya? Pero en general uno va a tener observaciones del mundo. Entonces tengo la observación, en base a la observación decido mi acción, ¿ya? Todos son distribuciones de probabilidades, ¿ya? Esto esencialmente se muestrea. Y en base a esas cosas yo tengo una probabilidad de transición y llego al segundo estado del mundo y de ahí repito. ¿Ok? ¿Qué es lo importante e interesante acá? ¿Ya? Que nosotros vamos a aprovecharnos o seguir la probabilidad, o sea, no la probabilidad, la propiedad markoviana. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que dado el estado actual del mundo, las acciones que yo vaya a ejecutar son independientes de los estados anteriores del mundo. ¿Ya? Y esto es súper fuerte. ¿Ya? Me está diciendo que el estado actual del mundo contiene toda la información para que yo pueda tomar la decisión. ¿Ya? Y esto es ultra fuerte. Es ultra, ultra fuerte. ¿Ya? ¿Cuál es la delicadeza acá? Que la propiedad markoviana no dice nada sobre la independencia de las, ¿cómo se llama esto? De las observaciones. ¿Ya? De hecho, por norma general, las observaciones no cumplen la propiedad markoviana. ¿Ya? Y como dice muy bien Claudia, all properly modeled problems are Markovian. Exacto. ¿Ya? Todos los problemas bien modelados son markovianos. Pero el tema es que lo que esconde ahí, el truquito, es que estamos hablando del estado del mundo. Y lo más probable es que nosotros, salvo que sea algo muy simple, no vamos a poder capturar el estado del mundo. Vamos a capturar las observaciones. Y las observaciones no cumplen la propiedad markoviana. ¿Ya? Dicho de otra forma, si bien en nuestro cerebro, en un tiempo dado, gracias a la memoria, etcétera, nosotros sabemos el estado del mundo, si solo percibimos imágenes del mundo, necesitamos tener, no sé, un buffer de imágenes para poder tener una estimación del mundo. ¿Ya? Ya, eso. Claudia dice, pero si uno supone que las observaciones son iguales a los estados, ahí no hay problema, pero es un supuesto muy fuerte. Que una observación sea igual a un estado es una propiedad, algo súper fuerte que yo estoy asumiendo, un supuesto muy fuerte. Y si eso se cumple, estamos bien. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero en general, y uno lo puede hacer también para para simplificar problemas. ¿Ya? Pero por lo general no se cumple tanto. Andrés, dale tú, por favor. Así que justo me quedó esa duda de la observación, entonces, como mirar un trozo del estado. Es que es en el fondo lo que tú logras censar o medir del estado. ¿Cachai? Es parcialmente observable. El mejor ejemplo para mí es tomar una foto, ¿ya? Y a partir de la foto tomar la decisión, ¿ya? Eh, tú, tú no sabes, y en el fondo, sobre todo porque en una foto puede haber cosas que están ocluyendo, etc. Entonces, si tú solo vas manejando con una foto, ¿ya? Es complicado. Mira, voy a retroceder y voy a ir al ejemplo casi al principio. Esto acá, ¿ya? Si tú tomáis esta foto nomás y tú decís que es mi observación del mundo, tú puedes decir, ya, estoy bien, no hay ningún problema. Pero si resulta que tienes el estado del mundo, además, debiese incluir cómo se está moviendo este camión. Y tú en la foto no capturas cómo se está moviendo este camión. Pero si con una serie de fotos hacia atrás ves que el camión progresivamente se ha ido moviendo en tu dirección, ya en realidad para acá, lo que te dice la foto es una verdad incompleta en el fondo, una percepción incompleta. Tú necesitas más fotos eventualmente para modelar mejor el estado del mundo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Es en el fondo una parte, pero ni siquiera, ¿cómo se llama esto? Ni siquiera esa parte tú sabes que es completamente verdad o es correcta, etc. Es una observación del mundo con todos los errores y problemas que puede tener. ¿Ya?
Súper. Claudia dice, por ejemplo, la posición real de un vehículo es diferente a la posición que reporta el GPS. Exactamente, po, exactamente. Claro, ahí uno puede ocupar cosas como filtro de Kalman o filtro de partículas para mejorar eso, pero exactamente es una observación del mundo y quizá yo voy a necesitar una trayectoria construida a partir de varios GPS, de varias muestras GPS, para poder mejorar la observación. ¿Ok? Ya, y la próxima slide la vamos a dejar como la última, ¿ya? Que es la recompensa. La recompensa actúa como una especie de supervisión, ¿ya? O sea, yo voy de nuevo a tener mi observación del mundo, mi política y mi acción, ¿ya? El reward, que va a ser una función del estado actual, la acción que yo voy a tomar en el estado actual y el estado al que caí, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque esto es probabilístico, ¿ya? Puede ser que yo tome una opción, por ejemplo, yo decido moverme para adelante, pero no me moví para adelante, pues, me moví un poquitito para el lado, ¿ya? Entonces, por eso en el reward es importante no solo de la intención con la que parto, sino a dónde llego, ¿ya? Yo voy a definir esta función de reward que nos dice qué estados y acciones son mejores. Entonces, uno podría pensar que en este caso de manejar, una recompensa alta es si estáis en la calle, una recompensa baja es si es que chocaste, ¿ya? O una recompensa negativa o sin recompensa, un castigo, etcétera, ¿ya? Pero importante, esto métaselo en la cabeza, el reward es el estado actual, la acción que tomo en el estado actual y el estado donde caí, ¿ya? Que ese estado vamos a tener que percibirlo nomás, ¿ya? Eso es súper, súper importante tenerlo claro para el formalismo, ¿ya? Y con esto termino, ¿ya? El estado, la acción, el reward y la probabilidad de transición, ya esta probabilidad de transición se conecta directamente con esto, ya, porque yo puedo haber elegido una acción A en un estado S, pero puedo parar a distintos estados, por eso necesito una probabilidad de transición. Esos elementos definen lo que se conoce como un proceso de decisión markoviano, un MDP o MDP, ¿ya? Y eso, el formalismo que vamos a trabajar es el proceso de decisión markoviano. Todo lo vamos a construir a partir de eso. Qué bueno que llegue hasta allá porque sirve bien. ¿Ya? Entonces, súper, súper importante tener eso. Claudio dice, para la observación versus estado aplicaría lo que se llama las cadenas de Markov escondidas. En parte sí. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia la cadena de Markov escondida o oculta? Es que nosotros ¿cómo se llama esto? En el proceso de decisión markoviano, nosotros tomamos acciones, ¿ya? En la cadena de Markov oculta o el modelo oculto Markov, nosotros no sabemos, no tomamos acciones, el sistema se mueve, el tema es que nosotros no sabemos dónde está el estado, tenemos una observación, ¿ya? Y también tenemos un proceso de decisión markoviano parcialmente observado, que se llama el POMDP, Partially Observed Markov Decision Process, en que se relaciona con que nosotros vamos a tener una observación y no un estado. ¿Ya? Entonces, esencialmente lo que nosotros vamos a aprender en el curso son cosas del tipo POMDP más que MDP, pero el formalismo del MDP es el que vamos a ir llevando a más niveles. ¿Ok? Ya, lleguemos hasta acá porque la siguiente diapo tiene que ver con el tema de maximizar recompensa, etcétera, que ya prefiero lo voy a ver en la clase grabada. De hecho, la clase grabada va a seguir acá mismo con una serie de slides, ¿ya? Así que y son hartas slides, así que yo les voy a subir las slides cuando termine de prepararla, lo subo con la segunda clase, pero el video de esta lo voy a subir hoy día mismo, ¿ok? Ya, consultas. Profe, yo quería Sí. aprovechar de preguntar con lo de la clase, entonces la idea es que para la del martes lleguemos con el video visto. ¿O Sí, con el video visto, sí. Ahora, si por clamor popular del curso prefieren que el martes yo vea esto y la clase que grabe sea una más adelante, no tengo ni un problema, ¿ya? O si después me dicen, mira, sabéis que no grabéis ni una porque estamos muy atorados, ok, pucha, vamos a perder un poco de materia, pero puede ser, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que creo yo? ¿Ya? Yo creo que esta clase y la siguiente es importante que ustedes puedan preguntar, ¿ya? Por otro lado, estas clases también, cuando uno abre a preguntas así, son súper lentas, uno avanza poco por las preguntas, que es importante responder. Entonces, quizá es bueno tratar de que ustedes vayan reflexionando sobre la materia, etcétera, no lo tengo claro. Entonces, si creen que
por tiempo, como ven la cuestión, para el martes no van a poder ver el video, filo, yo paso esta materia el martes y grabaré otra clase más adelante, ya no tengo problema, pero es medio complicado decirlo, a mí me da un poco lo mismo, ¿verdad? Como prefieran. Y no sé si tiene sentido hacer una encuesta, porque esas encuestas siempre salen mitad sí, mitad no, pues. No nos dicen nada la encuesta, así que no sé, voy a verlo. En una de esas grabo la clase y les pido feedback si es que la vieron o no, y si no la vieron, igual la hago el martes. Ahí lo vemos. Pero por el momento lo que les quiero pedir es que esta clase, la grabación, sí la vean y reflexionen sobre esto para tener claras las partes más de notación, de qué lo que significa cada cosa, etcétera. Ya eso va a ser súper importante. Perfecto. Muchas gracias. Súper, verá. ¿Ya alguna otra consulta? Nada más al parecer. Ya, súper. Dejémoslo hasta ahí. Yo subo este video hoy día cuanto antes para que puedan verlo y nos vemos, ya sea, nos vemos el martes, ya, eso sí o sí. ¿Con qué clase? Es un misterio. Puede ser la continuación de esta o puede ser la repetición de la continuación de esta o puede ser otra materia. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ya pues, cuídense harto, que estén muy bien. Nos vemos efectivamente el martes. Chao, chao. Gracias, profesor. No es nada, Chao, que Claro que estén estén bien. bien. Chao. Chao, chao.